La Voz de América presenta. La Casa Blanca anuncia que excluirá a Cuba de la lista de países patrocinadores de terrorismo. Informe del Departamento de Justicia revela que tenía suficiente evidencia para condenar a Donald Trump por interferencia electoral. Organismos de emergencia de Los Ángeles intensifican búsqueda de desaparecidos mientras los incendios se fortalecen con el auge de los vientos. Y Pete Hegseth, el nominado a secretario de Defensa, enfrenta un interrogatorio decisivo en el Senado estadounidense. Desde Washington les saluda Yasmín López. Aquí comienza El Mundo al Día. A 7 días antes de dejar el poder, el presidente Joe Biden decidió tomar este martes 3 importantes acciones en torno a Cuba. Celia Mendoza nos acompaña en directo con lo último desde el Departamento de Estado. Celia, explícanos cuáles son estas medidas y qué implicarían. Yasmín, lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos es tratar de que se remueva a Cuba de la lista de países que respaldan el terrorismo, algo que se ha venido trabajando desde hace ya tiempo por parte de países de América Latina como Chile y Colombia, que han pedido estas acciones. De hecho, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, por medio de una publicación en redes sociales, agradeció a aquellos involucrados en este anuncio, pero al mismo tiempo Biden está trabajando también para tratar de remover algunas medidas punitivas, las cuales crean limitaciones a entidades financieras y también evitaría algo que se hizo durante la administración Trump, que le permite a ciudadanos que viven en Estados Unidos reclamar propiedades expropiadas por el gobierno cubano en las cortes estadounidenses. Pero esto tiene un objetivo claro y es tratar de ayudar a la liberación de presos políticos. El presidente de Estados Unidos ha decidido tomar acciones en relación a Cuba, según un alto funcionario de la Casa Blanca, quien indicó que las medidas buscan ayudar al pueblo de ese país y facilitar la coordinación con aliados, incluida la Iglesia Católica, para lograr la liberación de defensores de derechos humanos, entre los cuales se encuentran los detenidos en las protestas de julio de 2021. Primero, el presidente Biden notificará hoy al Congreso que busca eliminar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado. Se ha realizado una evaluación y no tenemos información que respalde la designación de Cuba como estado patrocinador del terrorismo. La segunda acción de Biden es que emitirá una excepción del título 3 de la ley Helms-Burton, suspendiendo así la capacidad de ciudadanos estadounidenses de presentar reclamaciones en tribunales estadounidenses con respecto a propiedades cubanas expropiadas. Y en tercer lugar, rescindirá el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 5, que fue promulgado originalmente el 16 de junio de 2017, eliminando una lista de entidades cubanas que están sujetas a ciertas sanciones financieras. Las acciones de hoy demuestran que la política del presidente Biden hacia Cuba, que se centra en lograr resultados prácticos con respecto a los derechos humanos en Cuba, generará dividendos para el pueblo cubano. El alto funcionario de la administración Biden reiteró que el gobierno cubano ha entablado un diálogo directo con la Iglesia Católica y esta ha sido una conversación importante, especialmente porque se lleva a cabo en el contexto del año del jubileo del Papa con el tema de los peregrinos de la esperanza. Sin embargo, aún no es claro cuándo y cuántos serán los liberados en este acuerdo. El anuncio ya generó reacciones. Los funcionarios de Obama-Biden continúan con su legado de cerrar administraciones con un apaciguamiento absoluto del régimen cubano. Hasta el momento, el presidente electo Donald Trump no se ha pronunciado. Sin embargo, hay que recordar que puede cambiar estas políticas, teniendo en cuenta que durante su primer mandato removió las acciones que había implementado la administración de Barack Obama después de la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Celia, gracias por este reporte y nosotros cambiamos de información porque este martes fue publicada la investigación del Departamento de Justicia en la que se acusa a Donald Trump de interferencia electoral en relación al ataque al Capitolio. Pues en ella el fiscal especial Jack Smith revela que había suficiente evidencia para condenar al mandatario. Jacopo Luzzi, a menos de una semana de la posesión de Trump, ¿qué relevancia tiene este informe? Bueno, Yasmín, el informe puso fin a una saga jurídica que vio al presidente electo Trump acusado de crímenes que afectaron el corazón de la democracia estadounidense y aunque Smith renunció como fiscal especial este mes, su relato puede servir como recordatorio de la amplia gama de pruebas y acciones detalladas sobre Trump que Smith había reunido y que no pudo presentar en una corte.
Jack Smith, el fiscal especial que acusó al presidente electo Donald Trump de intentar aferrarse ilegalmente al poder después de perder las elecciones de 2020, dijo en un informe final publicado este martes que la evidencia habría sido suficiente para condenar a Trump en un juicio, si su victoria electoral de 2024 no hubiera hecho imposible que el proceso continuara. La opinión del Departamento de Justicia de que la Constitución prohíbe la acusación y el procesamiento continuos de un presidente es categórica y no depende de la gravedad de los delitos imputados, la solidez de las pruebas del gobierno o los méritos de la acusación. Smith reprendió a Trump no solo por sus esfuerzos para revertir los resultados de una elección, sino también por alentar constantemente la violencia contra sus oponentes, hasta cuando una turba de partidarios del republicano irrumpió en el Capitolio e hirió a más de 140 policías el 6 de enero de 2021. El intenso escrutinio público de nuestra oficina, las amenazas a su seguridad y los incesantes ataques infundados a su carácter e integridad no nos disuadieron de cumplir con nuestros juramentos y obligaciones profesionales. Trump reaccionó con enojo a la publicación del informe, calificando a Smith de trastornado e insistiendo en que el proceso tuvo una motivación política. Jack es un fiscal patético que no logró que su caso fuera juzgado antes de las elecciones, que yo gané por una mayoría aplastante. Los votantes han hablado. Después de que Trump ganó las elecciones en noviembre pasado, Smith abandonó los casos debido a una política del Departamento de Justicia que prohíbe el procesamiento de presidentes en funciones. El Departamento de Justicia entregó al Congreso un volumen de 137 páginas que representa solo la mitad del informe final de Smith. Otro volumen es sobre el otro caso federal de Trump en el que se lo acusa de mal manejo de documentos clasificados después de dejar su primera presidencia, algo que por ahora queda confidencial hasta que una jueza en Florida no tome una decisión sobre cómo publicarlo. Gracias, Jacopo. Pasamos ahora a Los Ángeles, en California, donde organismos de emergencia combaten los feroces incendios que volvieron a tomar fuerza con el retorno de los vientos de Santa Ana, que se mueven hasta 112 kilómetros por hora. Fernando Mejía nos reporta que hasta este miércoles permanecen en el máximo nivel de advertencia sobre los incendios. Hasta el momento hemos recibido más de 20 reportes de personas extraviadas. De ese número, por lo menos 12 personas que no han sido encontradas vivían en el área devastada por el incendio Eaton en la ciudad de Altadena. Are you from the search and rescue efforts? Yes, sir. La prioridad de las autoridades es encontrar a estas personas. Equipos de rescate van casa por casa y buscan entre los escombros. Solo estamos revisando las casas destruidas para evaluar daños y tener una mejor idea de los daños causados. Residentes que aún continúan en la zona destrozada seguían de cerca su trabajo. Espero que encuentren lo que andan buscando, porque tienen que tener paz. Los cuerpos que quedaron, si hay gente que se desapareció, espero que los encuentren para que sus familiares sepan que ya no están aquí. Entre la comunidad se corrió la voz sobre los desaparecidos. Algunos reaccionaron con preocupación y se pusieron a rezar. Nunca me imaginé en mi vida experimentar. Esto es peor que una película de horror. Esto es... no hay palabras. Nuestra prioridad es hacer que la gente regrese para ver sus propiedades lo más rápido posible. El área se ve inundada con cuadrillas de trabajadores reparando a toda prisa los servicios. Es otra de las prioridades de las autoridades para regresar a la normalidad, mientras el área se prepara para otra ronda de fuertes vientos. A veces nos cuesta entender todo esto, pero creemos que en todo esto Dios está en cuidado de sus vidas, en cuidado de todo lo que está haciendo. Pero como iglesia también estamos formando cuadrillas para poder ir y nos permitan poder ir a trabajar al área adentro. Autoridades me comentaron que se trabaja día y noche para restablecer servicios para que la gente pueda regresar lo más pronto posible a sus hogares. Esto va a ayudar mucho a los albergues. La mala noticia es que este es un proceso que podría durar de entre una semana a 2 semanas. Fernando Mejía, Voz de América, Los Ángeles, California. Una tensa audiencia enfrentó este martes Pete Hegseth, el nominado a convertirse en secretario de Defensa, pues demócratas y algunos republicanos se han mostrado escépticos de que Hegseth esté apto para el cargo por las múltiples acusaciones que enfrenta. Carolina Valladares, ¿qué pasó en la audiencia?
Yasmin, lo que tenía que ser una audiencia centrada en asuntos militares ha terminado siendo una audiencia centrada en la vida personal de Pete Hegseth. En concreto, episodios pasados han salido a la luz, como esa presunta agresión sexual en 2017 o también su presunto abuso del alcohol. Más adelante también ha sido preguntado por unas declaraciones previas en las que dijo Hegseth que las mujeres no debían servir en funciones de combate en el ejército. ¿Qué queda ahora? Bien, el Comité de Asuntos Armados del Senado se va a reunir y decidirá si la nominación sigue adelante. En última instancia será el Pleno del Senado el que tenga que dar luz verde a esa confirmación. Gran audiencia en los pasillos del Senado este martes en busca del hombre del día. Pete Hegseth, el nominado de Donald Trump a secretario de Defensa. En el Comité de Servicios Armados le esperaba la audiencia de confirmación bajo escrutinio de los senadores. It's an honor to come before this committee today as President Donald Trump's nominee for the Office of Secretary of Defense. Varios episodios de la vida personal de Hegseth, un veterano de guerra y excomentarista de la televisora Fox, han despertado preocupación entre algunos legisladores republicanos. Aclaremos esta acusación sobre agresión sexual, comportamiento inadecuado en el lugar de trabajo, abuso de alcohol y mala gestión financiera durante su etapa como ejecutivo de una organización sin fines de lucro. Lo que no resultó muy evidente desde el principio fue la campaña de desprestigio coordinada y orquestada en los medios de comunicación en nuestra contra. Sabíamos que vendría, pero no conocíamos la profundidad de la deshonestidad que vendría con ella. Los demócratas cuestionaron duramente la actitud de Hegseth hacia las mujeres que sirven en el ejército y sus críticas a las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión en el ejército. Tenemos cientos de mujeres que sirven en la infantería, miembros letales de nuestro ejército, pero ustedes las degradan, dijo la demócrata Jill Brand, alzando la voz en un acalorado intercambio. Así que, por favor, explique este tipo de declaraciones porque son brutales y malas. Quiero señalar que nunca he menospreciado a las mujeres que sirven en el ejército. Respeto a cada miembro del servicio femenino que ha vestido el uniforme en el pasado y en el presente. Antes de su nominación, Hegseth se opuso firmemente a que las mujeres desempeñaran funciones de combate. Hoy fue el turno de Hegseth, mañana le tocará a Marco Rubio, senador por la Florida y nominado de Trump para secretario de Estado, quien tendrá que enfrentar las preguntas precisamente de sus compañeros en el Comité de Relaciones Exteriores. Se prevé una audiencia mucho más tranquila. Pues quedamos a la expectativa de lo que suceda con estos procesos de confirmación. Carolina, gracias. Le espera a Ucrania con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. ¿Cómo se financiará la OTAN bajo su nueva administración? Ángela González analiza estas y otras incógnitas que están generando incertidumbre en el ámbito internacional. El paquete que provee fondos a Ucrania, conocido por sus siglas como USAID, podría ser uno de los últimos pasos de Estados Unidos para brindar el apoyo militar directo bajo la administración de Joe Biden, mientras Kiev se prepara para el regreso al poder del presidente electo Donald Trump, quien ha cuestionado públicamente la ayuda militar a Ucrania. Prometió poner fin a la guerra dentro de las 24 horas siguientes a asumir el cargo el 20 de enero y ha cuestionado a la OTAN, generando preocupación de que Estados Unidos abandone la alianza. Gran parte del problema fue Rusia durante años, mucho antes de que Putin dijera que nunca permitiría que Ucrania forme parte de la OTAN. Y en algún momento Biden dijo que sí debería poder unirse a la OTAN. Entonces Rusia tendría a la alianza en sus puertas y por eso puedo entenderlo. Pero se cometieron muchos errores en esa negociación. Durante su campaña, Trump cuestionó repetidamente el nivel de participación estadounidense en el conflicto, sugiriendo que los aliados europeos deberían apoyar una mayor parte de la carga financiera. Algunos de sus copartidarios republicanos, que controlarán tanto la Cámara de Representantes como el Senado, también se han distanciado de ayudar a Kiev. Si Trump, por ejemplo, decide inmediatamente un alto al fuego sin garantías serias de seguridad para Ucrania, le habría dado un pase, oportunidades, por así decirlo, porque en la cabeza de Putin hay un objetivo de ponerme en desacuerdo con Trump. Desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, Estados Unidos se ha comprometido con $175 mil millones en ayuda.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que esperaba reunirse con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, poco después de su investidura, algo que el pasado mes de diciembre también dejó ver el presidente ruso, Vladimir Putin. Ángela González, Voz de América. ¿Qué le espera a los inmigrantes con el regreso de Donald Trump? Hay incertidumbre sobre la continuidad del TPS, DACA y parol humanitario. Esto y más al regreso. Con cobertura especial multimedia, La Voz de América presenta este 20 de enero la toma de posesión del presidente número 47 de Estados Unidos, Donald Trump. Conéctate con nosotros porque La Voz de América te acercará a todos los ángulos de este evento. Transmitiremos desde Washington, D.C. y desde donde se produzca la noticia. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, miles de inmigrantes que dependen de amparos migratorios viven en creciente incertidumbre. Paula Díaz tiene los testimonios. Una de las principales promesas de campaña del presidente electo Donald Trump fue eliminar los beneficios migratorios y amparos otorgados durante la administración Biden. Expertos en inmigración anticipan un periodo de incertidumbre. Sí sabemos que algo va a pasar. Le hemos estado diciendo a toda la gente, ahí viene la tormenta, ahí viene la tormenta. De acuerdo con la abogada experta en inmigración, el presidente Donald Trump puede cambiar reglamentos ejecutivos, pero no leyes sancionadas por el Congreso. Cualquier cosa que no está sentada en la ley se puede cambiar. El presidente tiene el poder de cambiarlo. Lo que no puede cambiar son cosas que se tienen que cambiar a fuerza por ley, por el Congreso. Expertos coinciden en que las modificaciones a las políticas migratorias serán las primeras en implementarse al inicio de la administración Trump, porque los cambios económicos prometidos requerirán mucho más tiempo. Cuestión de números, él va a poder decir, mire, saqué a tantas personas están siendo procesadas, las personas lo van a vivir, lo van a ver, y es algo que puede decir, yo hice una promesa y la estoy cumpliendo. El Instituto de Política Migratoria, un centro de estudios con sede en Washington, reportó que más de 5.8 millones de personas fueron admitidas bajo diversas políticas humanitarias de 2021 a 2024. El presidente electo Donald Trump prometió desmantelar el parol humanitario y otros beneficios migratorios otorgados por la administración Biden. Paula Díaz, Voz de América, Tucson, Arizona. Entre tanto, empresarios latinos en Illinois se muestran optimistas sobre el rumbo que podría tomar la economía durante la próxima administración. Enrique García Fuentes nos informa desde Chicago. Reina el optimismo en el sector empresarial latino de Illinois con la segunda llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Como representante de los pequeños negocios latinos de Illinois, te puedo decir que estamos viendo que estamos muy optimistas que pase algo bueno, porque lo vimos con su administración pasada en cuestión de negocio.
Hay confianza, dijo este líder empresarial, en que mejorará la economía del Estado. Ya lo hemos visto, se bajaron los intereses un poquito más, creo que van a bajar los precios un poco, la gasolina sigue bajando. Recientemente, la Reserva Federal redujo las tasas de interés por tercera vez desde septiembre pasado y sugirió que las reducirá nuevamente en 2025 para combatir la inflación que aún se mantiene alta. Al mismo tiempo, pequeños empresarios en Illinois solicitan a la nueva administración en la Casa Blanca que ayude a simplificar los trámites burocráticos. Que nos simplifique las cosas que nosotros necesitamos a veces. Puede ser papeleo también. Es bien difícil tener que sacar trámites y todo, solicitudes, todas esas cosas. Es difícil. Pero también existe preocupación entre empresarios latinos sobre posibles detenciones de inmigrantes indocumentados. Hay una incertidumbre muy grande entre los empleadores, porque obviamente sí empleamos gente sin documentos. No somos expertos si son indocumentados o no, pero sabemos que hay muchos que son indocumentados. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago. Hacemos una nueva pausa, no se mueva, ya regresamos. Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente. Y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre, porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida. Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. 52 periodistas nicaragüenses abandonaron su profesión en 2024. Un informe revela la creciente represión contra la prensa en ese país. Donaldo Hernández nos reporta. Más periodistas nicaragüenses abandonaron la profesión en el año 2024 debido a las amenazas del gobierno. Así lo documentó el más reciente estudio de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia. A ruego de la familia y a ruego de las amistades, muchos periodistas se han obligado a retirarse del oficio para no poner en riesgo a su familia que todavía está en Nicaragua. Unos 52 periodistas independientes abandonaron la profesión según el informe. Para no ser objeto de violencia, se han dedicado a otras actividades económicas. El informe da cuenta de 283 periodistas exiliados durante los últimos 7 años, varios de ellos obligados a desvincularse de la profesión. Estos colegas han abandonado y tienen toda la libertad y todo el derecho de hacer eso para salvaguardar su seguridad. Por eso muchos de nosotros tuvimos que salir. El factor económico es otra de las razones por las que periodistas exiliados han dejado su carrera, algo que preocupa a las organizaciones que defienden la libertad de prensa.
Es un llamado para que la comunidad internacional no deje sola a Nicaragua, ni tampoco a los medios de comunicación y a los periodistas, que aún en el exilio, a pesar que algunos estamos haciendo tal vez otras tareas, otros trabajos, sin embargo, estamos también dedicando horas para seguir trabajando. Las autoridades nicaragüenses no se han pronunciado sobre este informe, que documentó 81 agresiones a la libertad de prensa durante el 2024. Donaldo Hernández, Voz de América. Cuando volvamos, hablamos del rol de la primera dama, una posición importante en la transición presidencial de Estados Unidos. Soy Julia Riera, periodista de La Voz de América en Washington. Tengo el placer de contarte la actualidad de Estados Unidos y el mundo a través de la televisión y nuestra página web. Para la semifinal, también comparto contigo las noticias más destacadas a través del canal de WhatsApp de La Voz de América. Esta edición especial. Y así, desde todas las perspectivas y reportando sobre los temas que hacen historia, puedas formar tus propias opiniones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América. 5 vehículos militares que recibirá Colombia. Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. ¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar? Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos. Disponible en vozdeamerica.com. Aunque no está definido en la Constitución de Estados Unidos, el papel de la primera dama con los años se ha convertido en una referencia cultural y social. Especialmente en las transiciones presidenciales, este rol suele cobrar gran protagonismo. La historia la tiene José Pernalete. Durante las transiciones presidenciales, la tradición dice que la primera dama saliente invita a la entrante a recorrer la Casa Blanca para discutir varios temas, incluyendo la decoración de la residencia presidencial. También es común un encuentro informal con un té para facilitar esta transición. Sin embargo, esa costumbre se rompió en 2020 cuando Melania Trump no recibió a Jill Biden tras las elecciones. Congratulations again. Ahora, con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca como presidente electo, Melania Trump tendrá la oportunidad de redefinir su rol. Aunque en su primer mandato fue vista como una figura distante, permaneciendo gran parte del tiempo en Nueva York, Melania afirma en su libro autobiográfico que siente un fuerte sentido del deber orientado a usar su plataforma como primera dama para el bien. Es maravilloso estar aquí. Este es uno de mis eventos favoritos durante el tiempo de festividades y estoy muy emocionada, esperando leer un libro. La primera dama saliente Jill Biden se ha enfocado en causas sociales durante su tiempo en la Casa Blanca. Como profesora de inglés, Jill Biden continuó trabajando mientras asumía su rol, promoviendo iniciativas sobre el acceso a la educación, la lucha contra el cáncer, el apoyo a las familias de militares y la igualdad de género. Al reunirnos aquí hoy, estamos diciendo fuerte y claro, ustedes son suficientes y esta comunidad nunca está sola. Joe y yo estamos con ustedes. Historiadores señalan
señalan que el rol de la primera dama refleja el cambio del papel de la mujer en la sociedad, desde Rosalind Carter, quien estableció la oficina de la primera dama, hasta figuras como Michelle Obama. Cada una ha dejado una huella en esta posición. Así que no tengan miedo. ¿Me escuchan, jóvenes? No tengan miedo. Sin duda que el legado de cada primera dama depende no solo de sus iniciativas, sino también de cómo conciben esta posición. José Pernalete, Voz de América. Pues de hecho, la primera dama entrante asegura que ya está lista, que ya empacó para su retorno a la Casa Blanca. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Ustedes gracias por acompañarnos en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López.